Queridos amigos de TVA Cantaura, sean todos cordialmente bienvenidos a este nuevo ciclo de programa de pueblos, costumbres y tradiciones. Hoy damos inicio a lo que pudiéramos llamar un ciclo muy, pero muy especial, porque está dedicado a nuestra santísima y muy querida patrona, Nuestra Señora de la Candelaria, aquí en Cantaura, que como todos ustedes saben, la Virgen de la Candelaria es también patrona del estado Anzoátegui y patrona de la diócesis de Barcelona. Pueblos, costumbres y tradiciones es un programa pensado, organizado, muy bien planificado para ustedes que les gusta conocer las cosas de nuestra ciudad, todo lo relacionado especialmente con nuestra historia. Y es una presentación como cortesía de la directiva de TVA, encabezada por la licenciada Angeli Palma, el señor Francisco Javier García. Todo lo que tiene que ver con el aspecto técnico del programa, la sala máster, el sonido, la grabación, la edición, es llevada por nuestro querido amigo, el señor Rolando Sifonte. Y por supuesto también agradecemos a toda la gente de Radio Centro, de los otros programas de TVA que nos ayudan pues a difundir todo lo que es este programa Pueblos, Costumbres y Tradiciones. La apertura del programa Pueblos, Costumbres y Tradiciones tiene que ver con un momento, una temporada muy especial en nuestra ciudad. Como todos, aun cuando todos lo saben, es necesario que nosotros tengamos que decir que se refiere a las celebraciones relacionadas con la Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria, como les dije anteriormente, por supuesto, es la patrona de Cantaura, es la patrona del estado Anzoátegui y la diócesis, y de la diócesis de Barcelona. Pero no solamente esto, sino que la Virgen de la Candelaria está metida en el corazón de todo lo que es el oriente venezolano, lo más cercano al estado Anzoátegui y mucho más allá también. Es patrona también en otras ciudades de Venezuela, y la más conocida, por supuesto, es Valle de la Pascua, que son casi nuestros vecinos, y ellos tienen también la celebración de la fiesta. Ya anda en desarrollo, ya está en desarrollo el programa que se conoce en Cantaura popularmente como las visitas de la Virgen. Eso ya va en un número avanzado porque comenzó, como tradicionalmente se hace, con la visita a la sede de la alcaldía del municipio Freite y a continuación la visita al sector que en nuestra ciudad lleva el nombre de nuestra Santísima Patrona, como es el sector de la Candelaria. Nosotros estamos preparando un ciclo de programa al cual le estamos poniendo muchísimo cariño, muy buena organización, porque se trata precisamente de la patrona de nuestra ciudad y que esto es una cuestión que en Cantaura tiene dimensión inconmensurable, no desde ahora, no desde hace poco, no hace 20 años, 30 años, sino como lo vamos a conversar en este programa con una invitada especialísima, vamos a tener la oportunidad de conversar de todo esto. Ahora bien, sin embargo, nosotros debemos decirle a la gente, a todos ustedes que nos están viendo, que nos están oyendo, que la Virgen de la Candelaria, la advocación de Virgen de la Candelaria, nace en España, en Tenerife o en las Islas Canarias, como también le dicen, ¿verdad? Y acompañó, por supuesto, a todos esos emigrantes. La Virgen de la Candelaria apareció en Tenerife en el año 1392, es decir, que su aparición tiene un poquito más de 500 años, casi 600 años, que se le apareció a dos indígenas de un pueblo de esa época llamado guanches, así mismo como suena la palabra.
Pero la celebración de la cual toma el nombre nuestra patrona, que es Candelaria, viene muchísimo más atrás, que viene desde el oriente del mundo, en donde se celebraba lo que se llamaba la fiesta de la luz o la fiesta de la candela, porque se hacía una procesión en Jerusalén, se hacía una procesión en la cual la gente llevaba velas o mechuzos encendidos. Eso se hacía en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque esa procesión se hacía hasta lo que se conoce como el Santo Sepulcro, que, bueno, no tenemos la iglesia de la resurrección, también se le dice. Esta celebración fue modificada por el Papa Gelasio I, y desde ese tiempo se conoce que es la celebración de nuestra Iglesia Católica, se conoce como, todos lo oímos en la parte de la misa que celebramos ese día, que es la presentación del niño Jesús, la presentación del niño, y también lo que se llama la purificación de la Virgen María después del parto. Después de todo esto que nosotros hemos, de este pequeño resumen, muy apretado resumen que hemos hecho para todos ustedes, nosotros vamos a entrar a lo que es lo relacionado con la Virgen de la Candelaria, nuestra patrona. Y para ello contamos con una invitada muy especial, una persona muy querida en nuestra ciudad, muy respetada en nuestra ciudad, una persona que se ha sembrado con su familia en el corazón de los cantaurenses, y ya ustedes han visto de quién se trata. Es la señora Giovannina Compagnino, aun cuando en italiano se dice Compagnino, ¿no? Compagnino, sí. Compagnino, exactamente. Señora Giovannina, bienvenida a Pueblo, Costumbre y Tradición. Agradecida por la invitación, honradísima por esta invitación, y sobre todo cuando nos dice que vamos a hablar sobre nuestra Madre del Cielo. Qué bueno, ¿verdad? Sí, bueno, ¿y quién más que una persona que está tan identificada con la tradición de nuestra advocación, de la vocación de nuestra patrona en nuestra ciudad? Señora Giovannina, es costumbre del programa hablar primero un poquito de nuestro invitado. Su familia, ese nombre, usted que está en Chamaria Pera, ¿verdad? Ese nombre y ese apellido de origen italiano, ¿cómo lo tiene usted? Mi papá era italiano, vino en los años 1950 a Cantaura. Mi mamá es de Urica y mi papá vino de Italia con profesión barbero y aquí se quedó, se enamoró de mi mamá y se quedó aquí. Nos asentamos acá en la ciudad de Cantaura. ¿Ustedes son cuántos hermanos? Nosotras somos dos hermanas, o sea, somos dos hembras solamente. Yo soy la mayor y mi hermana, que se llama Bexis Milagro, vive en El Tigre. Mi hermana es abogado, yo me titulé de ingeniero industrial, solamente tuve pocos años en esa profesión porque a la muerte de mi papá tuve que venirme y atender un negocio que me había dejado por herencia. ¿Sabe? Bueno, usted lo sabe mejor que yo, por supuesto, que la profesión de barbero, los primeros grandes barberos de este país, casi todos eran italianos. Sí, la mayoría. Sí, sí. Y otra cosa, que tuve aquí en Cantaura, un famoso barbero, que pocas veces lo he dicho públicamente, un famoso barbero que aquí llamaban Tucuso, tío mío, hermano de mi mamá, era Tucuso. Usted tiene que haberlo conocido. Sí, he escuchado, sí, lo he escuchado. Sí, él vivía por aquí, por la calle Sucre, ¿verdad? Qué bueno, ajá. Su familia. Bueno, por allí la veo orgullosísima con unos nietos. Sí, tengo 3 nietos, gracias a Dios.
3 varoncitos, 2 de mi primera hija, que es Arianna, y el otro es de Giovanna, el varoncito Marco Octavio. Tengo una hija que está ahorita en Argentina con su esposo, y la última, que es la que está conmigo, que es María Ángel, sí, que va a cumplir 15 años ahora. Es decir, que usted tiene una característica, o sea, su formación tiene una característica muy atractiva. Italiano y uriqueño, ¿verdad? O sea, que usted lleva la sangre europea y lleva la sangre indígena también, sí, porque toda la gente que es de Urica es descendiente, sí, de indígenas. Mi abuela muchos rasgos indígenas tiene, y mi mamá también, y nosotros de alguna manera pudimos también sacar esos rasgos. Mis hijas no, mis hijas ya tienen un poquito más de tez blanca, menos la última, que es María Ángel, que es la morena de la casa. Es la morena de la casa, sí. Sí. Qué bueno. Sí, bueno, tiene que, todo eso cubre la gama de nuestra genética, de la genética de nuestro país. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar de un tema que a usted le apasiona, y yo sé que usted se siente muy emocionado, y nosotros también nos sentimos muy emocionados, porque yo, aun cuando yo soy nacido en Pariaguán, y el patrono de mi pueblo, el Santo Cristo de Pariaguán, lo seguimos. Yo digo que tengo mi corazón repartido en 3 advocaciones. El Santo Cristo de Pariaguán, que es el pueblo donde yo nací, la Virgen del Socorro, que es la patrona de Valencia, donde viví casi 40 años y donde nacieron mis hijas y han nacido mis nietos, y la Virgen de la Candelaria. Hay gente que a mí me dice, pero bueno, tú sí hablas de la Candelaria, pero señor, si es que yo vivo aquí en Cantaura, he aprendido a querer a esta ciudad y me siento querido en esta ciudad. Así Bien, señora Giovannina, es bueno que la gente sepa un poco de la historia de nuestra Virgen de la Candelaria. Es obvio que como la fundación de Cantaura o Chamariapa, porque Cantaura no fue fundada, fue Chamariapa, ni siquiera Chamariapa, sino Camariapa. Así es. Pero bueno, ok, no vamos a entrar en esos detalles. La fundación de nuestro terruño no estuvo acompañado por la imagen de la Virgen de la Candelaria. Llega después. ¿Puede hablarnos algo de eso, por favor? Ok, la imagen de la Virgen de la Candelaria llega en el año de 1742, 2 años después de la fundación de Cantaura o de Chamariapa, y llega a manos de Fray Jerónimo Martín Ruano, un fraile franciscano, porque debemos comprender un poco también esa parte de esa historia política y social de la época, en donde estos misioneros venían al Nuevo Mundo para dar a conocer la fe católica. Y estos le llamaban los misioneros observantes de Píritu, que tenían su asentamiento en la ciudad de Píritu. Y estos franciscanos eran repartidos, vamos a decirlo así, para que fundaran, se le llamaba la fundación de los pueblos de misión y pueblos de doctrina. Aquí llegó Fray Fernando Jiménez, que fue el que fundó a Chamariapa. Pero a los 2 años viene entonces, y que se crea la parroquia eclesiástica Nuestra Señora de la Candelaria de Chamariapa. Ese es el nombre de la parroquia en ese entonces. Y el primer párroco viene siendo entonces Fray Jerónimo Martín Ruano, que cómo él se trae, porque esta imagen de la Candelaria, cómo nosotros obtenemos esta imagen que es de las Canarias, porque en esa embarcación donde venía desde Cádiz, España, que salió esa 12ª embarcación hacia el Nuevo Mundo, nos dice la historia que por desperfectos de la nave o por mal tiempo tuvieron que quedarse en las Islas Canarias. Tiempo en donde nuestra Madre Santísima de la Virgen de la Candelaria de las Canarias le robó el corazón a Fray Jerónimo, y vino y se trae una imagen desde allá, desde las Canarias, se la trae hacia el Nuevo Mundo. Y cuando a él le asignan
venirse a Chamariapa, él trae esa imagen hasta acá. Entonces pudiéramos hacer una consideración, a lo mejor un poco riesgosa, ¿no? Pero entonces pudiéramos decir que la imagen que trae Fray Jerónimo Martín Ruano de haber sido una imagen morena. Exactamente. Porque la Virgen de la Candelaria, que es venerada en las Islas Canarias, es todavía una imagen morena. Así es. Y de hecho, algunas personas con quien nosotros he tenido conversaciones era de color moreno. Lo que pasa es que tenemos que hablar un poquito también de que este templo en el cual estamos nosotros ahora fue construido en los años 1950 o 51 y 52 por los hermanos Moro, así lo dice la historia. Y la imagen de la Virgen tuvo que ser sacada porque fue aquella iglesia, aquel templo que estaba antes, fue demolido completamente para hacer lo que llamamos la época de la modernidad. Había que hacer algo grande, algo digno, y la imagen es colocada en una de las casas. Y allí, como se le colocaban velas, la mayor tradición le colocaban velas, la imagen con una de las velas se quema. Y esa imagen de esa Virgen es llevada, me imagino que a la capital, para ser restaurada. Pero no viene, no regresa esa misma imagen, sino la que tenemos nosotros actualmente. Entonces pudiéramos, ¿sabe que en la calle algunas personas comentan que, por lo menos así lo he oído yo, que fue un incendio que se produjo en la antigua iglesia, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Pero un incendio que se produjo aquí. Pero también lo he leído, así como usted lo acaba de expresar, que fue en una casa de familia cuando se fue a hacer, porque la antigua iglesia fue un proceso de reparación y después terminaron demoliéndola toda, ¿verdad? Sí. Ok, quiere decir entonces que ese tal incendio en la iglesia no se dio. No se dio. Fue en una casa de familia en donde estaba resguardada la imagen de la Virgen. Hay muchísima gente que dan esa veracidad, que fue por la calle Anzoátegui, la casa de la señora, no recuerdo ahorita el nombre de la señora. Ese dato, la última de las personas que me lo ha dado es la señora Máxima, que ella es muy conocida porque es una de las modistas de nuestra madre, y que ella también vive en la calle Anzoátegui, y cuando ella llega a Cantaura, ella dice que eso ocurrió. O sea, ella es una fiel testigo de que esa imagen se quemó debido a una de las velas. Cayó la vela, me imagino, en el vestido y se incendió esa imagen. Pero lo que sí nos queda, señor Ramón, es que, fíjese, desde el año de 1742 que llega esa imagen de la Virgen desde las Canarias, hasta el año de 1752 o 1954, perdón, que llega esa imagen, que se quema la imagen, no sabemos si durante todos esos años ha habido o restauraciones o cambio de imagen, o sea, de Nuestra Señora. Entonces, asumimos nosotros, de lógica, que aquella imagen pudo haber sido aquella que trajo Fray Jerónimo. Ahora, pero indistintamente la vocación es la misma. Es la misma. Sea la misma imagen o sea otra, las restauraciones, lo cual no es de dudarlo porque son 200 y tantos años que han transcurrido, ¿verdad? Sí. Entonces, pero eso no tiene absolutamente ningún tipo de inconveniente. Eso no, mejor dicho, no presenta, es un hecho histórico probable, pero no cambia absolutamente nada. De la manera de lo que llamaríamos una reliquia, por la antigüedad, sí, claro, sí, eso sí sería algo importante. Hay otro detalle también con relación a eso, y un poquito más adelante vamos a estar con un poquito más en detalle. ¿Cuándo comenzarían las procesiones? Esa imagen que se quemó salió en procesión, la que trajo Jerónimo Martín Ruano, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Pero
podemos entonces concluir que definitivamente, y de eso hay registro, Jerónimo Martín Ruano trajo la primera imagen de la Virgen de la Así Candelaria, ¿verdad? Y bueno, como usted dijo, que cuando la parada que ellos hicieron en las Islas Canarias, ¿verdad? Él se enamoró de la Virgen, y cosa que no es muy difícil, porque por ejemplo mi persona, yo desde que llegué aquí he sentido una gran atracción por nuestra Santa Patrona, y tan es así, bueno, por lo que les dije anteriormente, que mis paisanos me dicen que yo ahora no creo en... No, por supuesto. Creo en la Madre y en el Hijo. Madre, claro. Porque el Santo Cristo, pues... Ahora, en el caso de Jerónimo Martín Ruano, tenemos entonces que el primer párroco de esta parroquia. Claro, porque hay que aclarar que para ser párroco tiene que haber una parroquia, o sea, una parroquia asentada, una parroquia creada, es lo que deberíamos decir. Crearse la parroquia eclesiástica, que lo hacen en las diócesis, vamos a decirlo, pero en aquella época estos misioneros entonces crean esa parroquia eclesiástica con ese nombre, Nuestra Señora de la Candelaria de Chamariapa. Y él es primer párroco oficial, porque Fray Fernando viene siendo el fundador. Exacto. Y aunque estuvo 2 años aquí en Chamariapa, como fundador, como sacerdote, como padre, no era el párroco. O sea, hacía las funciones, pero para hablar, vamos a decir, legalmente, eclesialmente, no existía pues una parroquia eclesiástica. Exacto. Ahora, no podemos dejar de tocar, y lo hacemos por supuesto con mucho cariño, que en el medio de la imagen de nuestra patrona, en el medio del respeto que tenemos por ella, por nuestros sacerdotes, desde el primero que tuvimos, que fue en efecto pues Fray Fernando Jiménez, ¿verdad? Porque fue el primero el que dio inicio a la fe. Ahora, ¿a quién se dirigía ese proceso de fe? A nuestros indígenas caribes, que eran los que estaban aquí cuando él llegó. Y esa tradición sigue, ¿cierto? ¿Verdad? Claro. Los primeros pobladores de Chamariapa eran ellos. Claro. Eran ellos. Y luego, bueno, vinieron asentándose los españoles. Pero esa fe, a quien le toca, como decir, asentar la fe cristiana o la doctrina religiosa, es a Fray Jerónimo Martín Ruano, porque él estuvo 10 años acá en Chamariapa, 10 años. Sí, él fue el que dio inicio a la organización civil. Y religiosa de la población, sí, que estaba, por cierto, concentrada prácticamente en donde nosotros estamos ahorita, en los alrededores de donde seguramente estaba una iglesia muy modesta, construida con madera. Bareque, las paredes eran de bareque. Bareque y techo de palma. Primero fue techo de paja y después sí tuvo techo de... Sí. Hay registros de sacerdotes en donde indican las medidas del sí, templo de antes. Las columnas eran de madera labradas, las paredes de bareque y algunas de tejas. Yo no recuerdo ahora, pero sí es en uno de los escritos de Fray Nicolás de Ódena que está escrito la descripción de aquel templo de esa época. Sí. Para asociar un poco esto, sabe que entre los cariñas, que son descendientes de los caribes que estaban aquí cuando se fundó Camariapa o Chamariapa, hay una leyenda, o corre una leyenda, ¿verdad?, de la aparición de una señora. Otros dicen que eran unos reflejos del sol, que ellos estaban viviendo un momento muy difícil de una gran sequía, etcétera, etcétera. Como leyenda, eso hay que respetarlo. Y es además asociado a la Virgen de la Candelaria. Sí, es una leyenda, como usted lo dice, y debemos de respetarla, porque ni a usted ni a mí nos toca decir eso no ocurrió o sí ocurrió.
tengamos presente que para Dios no hay nada imposible, y la Virgen de la Candela y la Virgen María ha hecho varias apariciones. O sea, nosotros, aparte de que, hablando de la Virgen María, tenemos nosotros un privilegio, y fíjese que lo que es México y Venezuela, la Virgen María se ha aparecido. O sea, es una aparición que no la tienen otros países de Latinoamérica. Cierto. Las apariciones, o sea, somos privilegiados, Venezuela y México. Y con, ¿cómo se dice? Dejando, Guadalupe dejó su manto, donde está impregnada, y lo mismo la Virgen de Coromoto, que nosotros podemos ver esa reliquia allá en el santuario, cosa que no ha ocurrido en otros países. Habla del santuario de allá de Guanare, sí, que la podemos ver. Sí, hemos tenido el placer inmenso de haberla. Tenemos la gracia de haber visitado. Entonces no podemos decir que esta aparición que hablan los indígenas haya sido verdad, haya sido mentira. O sea, respetamos entonces esa tradición, ¿okay? de lo que habla la leyenda. Pero también es asociado o asociable, si vale la expresión, con la fe de la gente, porque ya a ese tiempo ellos habían recibido mucha doctrina religiosa, porque ellos vivían aquí, como dicen los escritores, pues a la buena de Dios, pues cada quien vivía. Y es que también tenemos que hablar de la misericordia de la Virgen, porque si estaban pasando por una sequía, entonces ella como madre, que ve la aflicción de sus hijos, entonces aparece a los indígenas. Puede haber sido posible. Y tantas peticiones que deben haberle hecho ellos a la Virgen. A la Virgen. Sí, eso también hay que considerarlo. Ahora, aquí en Cantaura, la tradición del acercamiento de nuestros indígenas, de nuestro pueblo cariña, que fueron los que estuvieron aquí cuando fue la fundación de la localidad de Camariapa o Chamariapa, eso ha disminuido en los últimos tiempos. Y cuando digo en los últimos tiempos, me refiero de 10 años para acá, eso ha ido disminuyendo de manera progresiva. ¿No cree usted que eso ha sucedido? La afluencia la medimos, bueno, particularmente. Tengo 56 años viviendo en el mismo sitio, que es en la Avenida Bolívar, y por ende la Virgen ha pasado todos los años por ese mismo sitio cuando regresa hacia el templo. Y yo desde niña recuerdo el mar, el río de gente cuando traían, pues, acompañaban a la Virgen en esa procesión del 2 de febrero. Para mí hay años, recuerdo, no sé si en los años de 1995, 94, donde realmente era una cantidad de personas donde uno miraba y todavía habían cuadras y cuadras y cuadras de personas acompañando a la Virgen. El número sí ha disminuido, pero también vamos a entender que últimamente, por la situación a veces del país, los días que tocan también, a veces tocan días de trabajo, ¿verdad? El 2 de febrero, a veces toca días de semana. Por ejemplo, este año toca el día viernes. Día viernes debería ser pero quisiera hacer un toque rapidito aquí. Cuando me refiero a que ha disminuido, es la venida de nuestros indígenas cariña a la procesión de la Virgen, me refiero. Deberían ser invitados. Porque siguen siendo, la procesión general sigue siendo inmensa. De hecho, es la segunda más grande de todo el oriente y sur del país. Y es la cuarta del país, según lo que te dicen recientemente, pues la Divina Pastora, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen del Valle, la patrona Oriente, y después viene la de la Virgen de la Candelaria aquí. Ahora, bueno, hablando un poquito así, nuestros indígenas, los que están en Tascabaña, en Cachama, quien los cubre en este momento
es nuestros hermanos del Tigre. Y ellos reciben catequesis, hay misioneros allá, porque me consta, pues, porque tengo hermanos que están allí. Sí. Pero entonces ellos van más que todo, o sea, es como que si nos los han extraído un poco, pero también es porque geográficamente están más cerca del Tigre. La facilidad de tráfico también para allá. Ok, y entonces están acá. Pero nuestros hermanos de Mare Mare sí están con nosotros. Muchísima gente de Mare Mare que yo conozco, ellos están presentes acá. Claro, no con sus atuendos indígenas, pero sí están acá. Qué bueno, qué bueno. Señora Giovannina, mire, qué bueno. Yo les dije a ustedes que teníamos un programa interesantísimo por los conocimientos que tiene nuestra distinguida invitada con el tema. Ahora, necesitamos ir, señora Giovannina, a un pequeño corte, ¿verdad?, del programa, y vamos a regresar, por supuesto, con el mismo tema, y vamos a hablar un poco de las procesiones, que se prepara, todos los grupos de apostolado que han crecido alrededor de la Virgen. Todo. Así que ya vamos a ir un momento a un corte de la estación y pronto regresamos con Pueblos, Costumbres y Tradiciones por TVA.